Bendito Padre, pues muchas gracias porque pues tú nos amas, oyes nuestras oraciones y Padre, podemos confiar en ti, en tu amor y en tu gran misericordia y poder, Padre. Te pedimos que tú traigas pues a los que estén dispuestos y que no tengan problemas técnicos para ingresar al Zoom y que puedan recibir esta enseñanza y pues tú guía a Miguel. Te damos muchas gracias por esta tarde y a nosotros guíanos para recibirlo con el corazón y dispuestos a obedecerte. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nada más repasando un poquito, estábamos viendo qué se necesita para ser un creyente victorioso. Ahora, en esta parte que nos corresponde, vamos nosotros a ver qué puede afectar nuestra victoria. Aunque dentro del tratamiento, bueno, de la exposición que estuvimos viendo, pues vemos que Dios es el que nos perfecciona, Dios es el que comienza la obra, Dios es el que si vamos a Él, Él nos da no nada más nos da la victoria, sino nos hace estar sin caída. El último pasaje que vimos fue precisamente Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Todos estos elementos que vimos, aunque yo sé que pues a veces se pierde la secuencia, son muy importantes para ser creyentes victoriosos. Pero también tenemos que ver, y yo creo que es muy importante, estar conscientes, y esta parte del estudio es la siguiente, ¿qué puede afectar nuestra victoria? Y el primer elemento o el primer punto es buscar ayuda fuera de Dios. Y todo esto vamos a iniciar con este pasaje de Isaías 31:1, que precisamente es la advertencia de Dios. A veces mencionamos esto, pero aquí el pasaje es contundente. Hay de los hijos que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. ¿Qué pasaje? Recuerden, ¿perdón? No, Recu- perdón, preguntaba el pasaje, perdón. Isaías 31:1. Recuerden ustedes que una de las cosas que Dios le advirtió a Israel cuando ya salieron del desierto y entraron a la tierra prometida es: nunca jamás vuelvas a Egipto. Recuerden que Egipto representa el mundo sin Dios, el mundo de la esclavitud. Recuerden que Israel fue esclavo en Egipto 430 años. Recuerden ustedes que, bueno, en el momento adecuado, en el tiempo de Dios, Dios envió a Moisés para liberarlos y pudieron haber entrado inmediatamente en la tierra prometida, pero los 12 espías, 10 de los cuales desanimaron y desalentaron al pueblo, hizo que estuvieran vagando en el desierto 40 años. Estos 40 años en el desierto representan también nuestra vida en este mundo. Después de que nosotros nos convertimos, recuerden, Israel pasó por el Mar Rojo, que fue un simbolismo de que fueron bautizados, y pasaron con ellos no nada más los israelitas, sino otros muchos que dijeron: no, vámonos con Jehová porque el poder de Dios. Pero en cuanto empezaron las pruebas, muchos desistieron, muchos hicieron que Israel se desanimara, y pues Dios fue destruyendo prácticamente a toda esa generación. Esa generación que no tuvo fe representa nuestra naturaleza humana, de la cual hemos estado tratando ampliamente los domingos, y tenía que morir. Y solo permanecieron los que creyeron, de esa generación, que fueron Josué y Caleb, ¿no? Y pues obviamente se levantó otra generación
que representa prácticamente la nueva naturaleza que fue la que comandada por Josué entró en la tierra prometida. Pero pues Dios les da esa advertencia y nosotros como creyentes pues podemos caer también en esos errores. Por ejemplo, Judá se equivocó cuando buscó ayuda militar ante las presiones o las posibles invasiones de Asiria, de Babilonia, etcétera, porque quitaban los ojos de Dios y automáticamente confiaban en los seres humanos. ¿Qué pasa a nosotros cuando tenemos pruebas en nuestra vida? A veces en lugar de buscar ayuda de Dios, buscamos ayuda de otros medios. Digo, a mí me ha pasado y yo creo que a todos, y de repente concientizas, no estoy dependiendo de Dios. Y bueno, pues ahí tienes que ir a Dios, pedir perdón y pedirle que te ayude. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y a veces la ayuda que buscamos eh, fuera de Dios nosotros pensamos que nos pueden ayudar y son incapaces de protegernos. Israel sigue haciendo lo mismo. Si ustedes ven, pues ahorita ha aumentado el antisemitismo y todo, pero tiene como aliado todavía a Estados Unidos. Hay algunos otros países que los apoyan, pero la mayoría de ellos ya están en contra de Israel. ¿Y cuál es el error de Israel? Buscar ayuda en los hombres, buscar ayuda en los hombres y no en Dios, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esta fiesta del Yom Kippur, eh, se reunieron en la Plaza de Israel como 10.000 personas para orar a Dios pidiéndole ayuda y todo eso. Y muchos dicen que esto es parte de las señales de que Israel empieza a buscar a Dios, pero en realidad no lo van a hacer de corazón hasta el final de la tribulación. Recuérdense en Zacarías 12:10, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán hasta cuando vean al Mesías descender y se den cuenta que fue Jesús a quien rechazaron y que en vano sufrieron, más bien dicho, por su rechazo, sufrieron más de 2000 años. Imagínense ustedes, ¿sí? Rechazaron a Jesús, perdieron su templo y llevan casi, todavía no, porque fue en el año 70 que se destruyó el templo por Tito, ya no pudieron tener sacrificios, entonces llevan casi 2000 años. Y ahorita que Dios les permitió, que es una señal de ya del fin de los tiempos, volver a tener su tierra, etcétera, siguen buscando ayuda de fuera y no de Dios. Hasta que queden solos y empiecen a depender de Dios cuando Dios va a empezar a hacer milagros. Entonces, tanto Egipto como Judá, que buscó ayuda en Egipto, ambos caerían por su arrogancia. Nosotros vemos, y es muy importante mencionarlo, porque lo estamos viviendo en las noticias, que Estados Unidos está cayendo, está dando patadas de ahogado, si bien todavía sí tiene la armada más poderosa y todo, pero ya pronto van a ser superados y está en una crisis severa, ¿no? ¿Por qué? Porque violaron lo establecido por Dios, ¿no? ¿Cuál fue el fundamento, por ejemplo, de Estados Unidos? La Biblia, y ahora en su mayoría, aunque todavía hay un remanente fiel, la han desechado. Entonces, cuando ya piden rey, Dios en Deuteronomio 17:16, Dios les dice, les da un mandamiento, pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, nunca volváis por este camino, ¿sí? No volváis por este camino. Ahí está el mandamiento. Y Salomón, lo primero que hizo fue casarse con la hija del faraón, buscando alianzas. Aunque era el hombre más sabio, ahí empezó a desobedecer a Dios y a la larga, pues ya sabemos que cayó, ¿no? Terminó en una falsa adoración. Y el problema es que no quisieron buscar a Dios, porque eso implicaba tener que arrepentirse de sus pecados o de sus caminos pecaminosos. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en mente, tener en cuenta.
Cuando nosotros no buscamos a Dios de corazón en las pruebas, es porque de alguna manera queremos retener una forma de vida que no honra a Dios, que no nos ayuda a nosotros a ser transformados de esencia. Todos en la vida tenemos problemas y a veces es bueno buscar ayuda, pero nunca debemos pasar por alto a Dios ni las instrucciones que Él nos ha dado en su palabra. Su palabra es muy clara. Cuando Dios se va a manifestar, mientras Dios esté más presente en tu vida, tú más desecharás ese tipo de cosas e irás a Dios. Isaías 31:7 dice, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras, ¿no? O sea, ante la presencia de Dios, todo ídolo es disipado. Y mientras no aprendamos a depender totalmente de Dios, siempre habrá un ídolo que se interponga, ¿sí? Pero mientras más cerca estemos de Dios, más quedará en evidencia la vida falsa, la vida de falsedad, la vida de los sustitutos que el diablo pone, ¿no? O que nosotros mismos formamos para no depender de Dios. Recuerden, el ídolo se antepone a Dios, pero nosotros formamos ídolos porque en el fondo no queremos depender de Dios. Por eso es tan importante este pasaje, ¿sí? O sea, las personas desecharían a sus ídolos en aquel día, según Isaías, reconociendo que no eran nada más que objetos hechos por hombre. Y ahora en la actualidad, pues, tenemos otros tipos de ídolos, ¿no? El prestigio, el amor al dinero y muchas otras cosas que pueden impedirnos depender totalmente de Dios. Y pues, la fama, el éxito, todos estos son seductores, pero no nos sacan de apuros. Es como una persona que, por ejemplo, quiere huir de los problemas y se droga o va y toma alcohol, etcétera, o busca emociones fuertes, etcétera, que por un momentito les pueden causar un cierto alivio, pero nunca de esencia. Solo los distraen, nunca cambia su vida de esencia. El único que cambia la vida de esencia es Dios. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que en un principio los ídolos son emocionantes y prometen darnos éxito, pero al final terminando siendo sus esclavos. Este es otro punto importante, terminando siendo tus esclavos. O sea, todo el que se somete a cualquier cosa termina siendo esclavo de esto, ¿no? Hay un pasaje que ahorita me pasó por la mente, pero se me fue. Pero que bueno, Jesús dijo, y todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, pero el que se somete a un ídolo se hace esclavo del ídolo. Es como cuando alguien pide prestado. El que pide prestado se hace esclavo del que le presta. El que pide ayuda se hace esclavo del que le ayuda. Por ejemplo, cuando pidió Israel ayuda a Siria, se hizo esclavo de Asiria, ¿no? Aún recuerden, no recuerdo ahorita, creo que fue Acab, o no me acuerdo qué rey fue exactamente, que fue a visitar al rey de Asiria y mandó que venía uno de los sacerdotes para que hiciera un altar como el que había visto ahí en Nínive. O sea, y cuando Dios había dado instrucciones específicas de cómo debería ser el altar de la adoración, ¿no? Entonces vemos que esto nos extravía. Entonces, Jeremías 13 del 15 al 17 nos dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes de que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os se nos vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto
En secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Ves? Este pasaje es muy significativo, porque Dios está advirtiendo que el orgullo, o sea, oíd y no os envanezcáis. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y no lo obedeces, te estás envaneciendo por sobre Dios. Pero pues Jehová ha hablado, no hay mayor autoridad que la de Dios. Por eso es que aún los falsos maestros de la Biblia tergiversan la palabra y la acomodan para que la gente no genere convicción. Pero cuando una persona quiere dar gloria a Dios, sinceramente, entonces es liberada. Pero si no quiere darle gloria a Dios porque se antepone un ídolo, entonces tropiezan en oscuridad y caen en tinieblas. Y esas tinieblas lo llevan a no saber ni por dónde andan. Recuerden Isaías, los impíos, 57, 20 y 21, si mal no recuerdo, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Las aguas que representan a la humanidad, el sistema de pensamiento humano. Lo único que puede emanar de ellos es cieno y lodo. Entonces, la advertencia es muy clara. Pero aquí el último pasaje es contundente. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Aquí está hablando Dios. O sea, Dios nos dio todas las cosas para tener la victoria y cuando nos envanecemos y no queremos escuchar su voz, vean ustedes lo que Dios expresa. Y llorando amargamente se desharán mis ojos de lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo por vivir en oscuridad, por rechazar la luz de Dios. Entonces, para mí me impresiona este último pasaje porque Dios sí, aunque Dios es perfecto en sí mismo y no necesita de nada, sí le causa tristeza y dolor que cuando Él nos da su luz, la rechacemos y vayamos nosotros a las tinieblas. Y nosotros ni siquiera pensamos cuando estamos así en Dios. Pero mientras más esté presente Dios en nuestras vidas, menos peligro tendremos de caer. Entonces el siguiente peligro es andar en nuestra propia luz, ¿no? El primero, que puede afectar nuestra victoria, buscar ayuda fuera de Dios. Bueno, ahí está. Conclusión, si no hacen conforme a esto, en secreto lo llorará mi alma. El siguiente, andar en nuestra propia luz. ¿Qué significa esto? El que tú pienses que tu criterio y tu manera de pensar es superior a la de Dios. Y tú podrías ahorita decir, no, 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 Dios me libre, ¿cómo voy a hacer esto? Pues lo haces, o mejor dicho, lo hacemos cada vez que Dios nos da un principio, un precepto, una enseñanza y nos da luz para entenderla y no la seguimos o no lo obedecemos. Desechamos la luz de Dios y andamos en nuestra propia luz. ¿Y qué es la consecuencia de esto? Confusión. Vamos a ver Isaías 50, versículos 10 y 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyense en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. ¿Sí? O sea, Dios está diciendo, ¿quién teme a Jehová? Y si no le temes porque no oyes su voz, entonces vas a andar en tu propia luz. Y andar en tu propia luz te lleva a
el dolor y el sufrimiento, al quebranto. ¿Ven ustedes? Qué profundo pasaje. Entonces, si andamos en nuestra propia luz y rechazamos la luz de Dios, nos volvemos autosuficientes. Y la consecuencia de la autosuficiencia es el tormento. ¿Quién de nosotros quiere sufrir? Yo creo que nadie de nosotros quiere sufrir, ¿verdad? Pero cuando nosotros andamos en nuestra propia luz, bajo nuestros propios criterios, reitero, la consecuencia de esto es el tormento. También cuando basamos nuestra confianza en nuestra inteligencia o en nuestra apariencia o en nuestros logros en lugar de en Dios, nos arriesgamos a sufrir gran tormento cuando esas cualidades desaparezcan. Recuerden que Pedro mismo dice que todos los elementos al fuego serán deshechos, serán quemados, y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. O sea, poner la esperanza en las cosas de un mundo que va a ser destruido es hacernos un fraude a nosotros mismos. Cuando nosotros confiamos en los valores de este mundo, que no es eso, sino la inteligencia, la apariencia, muchas personas dicen, yo estoy bien porque estoy bien económicamente, o yo estoy bien porque aparentemente no hay problemas en la familia, o yo estoy bien por situaciones. En realidad nunca va a estar bien nadie si no está bien con Dios. ¿Ven ustedes? Lo más importante es andar bajo los principios de Dios. ¿Y qué es andar bajo los principios de Dios? Pablo nos lo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, todos los valores que no proceden de Dios, sino que son de este mundo, tenemos que crucificarlos. Miren, David en el Salmo 26 del 1 al 3 declara lo siguiente. Vamos a analizar detenidamente este salmo, estos principios. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Observen la primera frase, júzgame, oh Jehová. ¿Y cuál es la siguiente declaración? Yo en mi integridad he andado. David le está pidiendo a Dios que lo lleve a una vida más profunda en cuanto a su relación con él, que no es suficiente el concepto que él tiene de sí mismo, aunque él ha seguido a Jehová y lo sabemos, Dios dio testimonio de quién como mi siervo David. David pide en el versículo 2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Este pasaje es muy profundo, porque David está pidiendo a Dios que lo lleve a una relación más íntima con él, cada vez. Que no es suficiente el concepto de justicia que él tiene de él mismo, no está satisfecho. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Entonces aquí vemos
al fariseo, vamos a traslaparlo al hombre religioso, en nuestra época, al hombre religioso que piensa que su religión y su relación con Dios es suficiente, que piensa que es muy bueno y su relación es creciente, y puede estar muy lejos de la realidad de lo que Dios quiere de él. Cuando tú te evalúas a ti mismo como un buen creyente, por ejemplo, como un creyente muy espiritual y aún te comparas con otros y te dices, no, yo soy más espiritual que este por lo otro o por aquello, por cualquier concepto que en tu malvado corazón tengas, estás prácticamente manifestando que tu vida está llena de orgullo. Por ejemplo, en el Salmo 16, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré limpio delante de tus ojos y estaré libre de gran rebelión. Ahí vemos, 10 salmos antes, ¿no? Preserva a tu siervo de las soberbias. Aquí es lo que le está diciendo David a Dios, júzgame Dios, no en el sentido de juicio de lo que la gente diga, sino hazme ver. ¿Qué me impide profundizar en mi relación? Porque aunque yo puedo tener un buen concepto de que te busco, estoy consciente que todavía hay cosas en mí que tú tienes que limpiar. Por eso es, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. A veces nosotros externamos algo, pero en nuestros más íntimos pensamientos estamos llenos de orgullo y de suficiencia. Entonces, aquí al pedir David que Dios le juzgara, quería ir más profundo que sus propias expectativas para tener mayor santidad. ¿Ven ustedes? Recuerden, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué tanto es tu vida de santidad? Solo analiza tu vida. Quizá tengas que decirle a Dios lo que le dijo David. David, júzgame y pruébame. Porque quizá mis conceptos de espiritualidad, aunque yo pienso que soy un buen creyente, no están a la altura de tu santidad. Por eso te pido, Dios, que tú actúes en mí. Recuerden que Dios es el único que conoce lo más profundo de nuestro corazón, ¿sí? Por ejemplo, Proverbios 23, 26 y 27. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Porque yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo el corazón para darle a cada uno según sus caminos. ¿Qué nos está diciendo este pasaje de Proverbios? Que su palabra es lo que rompe la dureza del corazón. Su palabra es la que nos purifica. Por eso en las falsas doctrinas ido desechando la palabra de Dios y la sustituyen por historias emotivas, fábulas, como le dice Dios a Timoteo, ¿no? Desechan las fábulas y de viejas. Viven en las fábulas y eso no genera convicción. Por eso es tan importante ir a la palabra y que la palabra nos confronte. ¿Sí? Yo, Jehová, Proverbios 26, 27, que escudriño la mente y pruebo el corazón para darle a cada uno según sus caminos o según sus obras. ¿Puedes engañar a Dios? ¿Puedes hacerle ver que verdaderamente eres un buen creyente? Ninguno de nosotros nunca va a tener las expectativas completas, porque el hombre perfecto que es Jesús, nadie puede
ser como Él. Dios está formando a Jesús en nosotros. Y como dice Primera de Juan, y cuando le veamos seremos semejantes a Él, ¿verdad? Sí, capítulo 3. Pero hasta entonces seremos perfeccionados. Ahorita volvemos a la transición en el desierto. Estamos caminando por un lugar árido, por eso tenemos tantas pruebas, tantas dolencias físicas, ¿no? Pero este es el camino a la eternidad, el camino a la tierra prometida. Aquí, en este mundo, como dijo Jesús, tendremos aflicción. Pero, ¿qué dice el siguiente pasaje? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Dios dice de nosotros, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso es tan importante profundizar y decirle a Dios, pruébame, escudriñame, ve, ¿no? Líbrame de las soberbias, como les decía en el Salmo 16, que no se enseñoren de mí. Y entonces, volvemos al Salmo 16, sean agradables los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, castillo mío y roca mía. ¿Ven? Sean agradables. ¿Cuándo va a ser agradable? Cuando camines en santidad, cuando dejes que Él te siga purificando y limpiando. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Juan 15. ¿Ven ustedes? Entonces, andar en nuestra propia luz es el error más grande. Creer que eres algo no siendo nada es un error muy grande. ¿Y sabes una cosa? Solo Dios juzgará al fin de los tiempos. Tú no tienes que competir con nadie, porque somos tan especiales cada uno que el trabajo de Dios en cada uno de nosotros va de acuerdo a su sabiduría infinita y es diferente porque todos somos diferentes. Pero tenemos que concentrarnos en el objetivo de Dios. Cuando tú estás comparándote con alguien, por ejemplo, es que estás lleno de orgullo. Te crees más. Si no, no te compararías. Pero ¿qué dice la misma palabra? Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo. ¿Ven ustedes? Entonces hay muchos de estas de estos detallitos pueden haber en nuestra vida que nos impiden crecer. Dios, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no tengo paz? ¿Y por qué sufro? Quizá porque andes en tus propios caminos. A lo mejor andas en los caminos de Dios, eres íntegro y sufres. Sí, porque Dios está haciendo una obra. ¿Qué dice en Hebreos? Y aunque era hijo, por lo que padeció, y hablando de Jesús, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. ¿Ves? Hebreos creo capítulo 5, 6, 7, si mal no recuerdo. Aunque era hijo. Y si Dios a su hijo lo perfeccionó a través de las pruebas y del dolor y del sufrimiento, acuérdense de Getsemaní, si no, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros sus hijos? Él es la raíz, nosotros somos los pámpanos. Todo pámpano que me lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Entonces, no, más bien alegrémonos cuando somos probados por Dios, porque Él nos está santificando para que le sirvamos. Porque Él quiere en nosotros lo que viene, el siguiente subtítulo, nuestra respuesta a Dios. ¿Y cuál es lo más adecuado de una respuesta a Dios ante todo lo que hemos expuesto ahorita? Una vida de santidad.
Santidad significa ser moralmente perfecto, puro y apartado de todo pecado. Fíjate bien, está duro, ¿verdad? Bien, pues Dios nos está llevando a esto. Nosotros, para poder llevar una vida de santidad, tenemos que ser expuestos a la palabra y ante Dios. Tenemos que descubrir la santidad de Dios. Por ejemplo, nuestras frustraciones cotidianas, las presiones sociales y nuestros defectos reducen nuestra visión de Dios. A veces tú estás concentrado en áreas de tu vida que no tienes victoria. Por ejemplo, dices mentiras, piadosas, pequeñas mentiras, pero las dices. Y cada vez que dices una mentira te quebrantas. Cada vez que no eres honesto en un comentario, te quebrantas. Y a veces te estás concentrando en esto y es como si estuvieras patinando en un suelo lodoso. La única manera de salir de las frustraciones cotidianas y de las presiones sociales y de nuestros propios defectos es ver a Dios, ver la santidad de Dios. Por lo que nosotros debemos tener en mente cómo la Biblia nos hace una descripción majestuosa de Dios para que nosotros al ser expuestos ante este ser, podamos enfrentar nuestros problemas y preocupaciones en la dependencia de Él. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando Dios se presenta en el monte, eh, este, Morirá. no Moría, el monte Ebal donde viene la nube y todo eso? Todo lo demás sí sucede cuando Adán sacrifica a Isaac y todo eso es el monte Moriah, era donde David pide que se detenga el juicio, que compra la era de Ornán, el Jebuseo, es el monte Moriah, pero aquí este es el monte, ay, se me fue el nombre ahorita. Los olivos, ¿Perdón? de los olivos. No, ese está junto a Jerusalén. No, bueno, ahorita me acuerdo. El caso es que ahí, ¿qué pasó cuando Dios le dice al pueblo, le dice a Moisés, oye, que todos se purifiquen y se limpien, que nadie se acerque porque morirá? Y cuando Dios empieza a hablar, temen tanto que dicen, ya no nos hable Dios porque sentimos que morimos. Mejor que Dios te hable a ti, tú nos dices. Y ahí es cuando Moisés les dice, bueno, profeta, como yo les levantará a Dios, a él oíd, y ese era Jesús, ¿verdad? Bien, para que nosotros podamos llevar una vida de servicio eficiente, tenemos que ser expuestos a la grandeza de Dios, y esta solo se va a manifestar en nuestra vida a través de su palabra. Esta le pasó a Isaías. Vamos a ver Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siempre siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Ven ustedes? Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías, igual que Israel, se enfrenta a Dios, se siente, o sea, se ve como realmente es. Soy hombre inmundo de labios. ¿Cómo puede ser? Entonces nosotros podemos decir, si nuestros labios no son puros o no están limpios, también nuestro corazón está sucio. La forma en que te expresas, tu lenguaje corporal, tus ideas o cómo manejas tus comentarios para solo dejar ver de ti lo que quieres que la gente vea, ¿no?
Eso se llama no ser transparente. Mientras más estás cerca de Dios, más transparente y abierto eres, como Isaías. Soy hombre inmundo de labios. Pero si quieres guardar las apariencias y todo, eso se llama hipocresía. ¿Ves tú? No todo el mundo a veces soporta, ni quiere decir que tú le tengas que decir todo a la gente. El que lo tiene que saber todo es Dios. Pero mientras más transparente seas con Dios, más libre serás en tu relación con los demás. Si no eres libre en tu relación con Dios, no eres libre y entonces solo vas a mostrar de ti aspectos que la gente quiere que conozca y eso no es honestidad, ¿verdad? Entonces, la visión de la santidad de Dios le recordó a Isaías su propia indignidad. Le recordó que merecía un juicio divino. Por ejemplo, la entrega tiene mucho que ver con el grado de apreciación de nuestra parte de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Un versículo multinombrado es 1 Corintios, ¿no? Que 5 que dice eh, que dice, ay, bueno, ahorita se me fue un poquito este pasaje, que déjame ver aquí, en mi Biblia, 5:17. A veces la memoria falla, que dice, de segunda, la primera, segunda de Corintios, ahí les va, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es precisamente cuando estamos viendo con claridad la santidad de Dios y la vida de Jesús. Nos constriñe, nos impulsa a otro, Job 42 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento, me aborto en polvo y ceniza. ¿Ven ustedes? Esto le pasó a Job al final de su prueba, cuando Dios le habla. Recuerden, Dios no le da ninguna respuesta a Dios, solo se presenta, solo ve su presencia y eso bastó para que él se aborreciera y se arrepintiera. Pedro, 1 Pedro 5:8. Viendo esto, Simón Pedro, cuando se presenta a Jesús, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Ven ustedes? Apártate de mí cuando vio la gloria de Dios. Entonces Job y Pedro se dieron cuenta de esto mismo que Isaías, al ser confrontados por la presencia de Dios, lo cual quiere decir que si nosotros no estamos creciendo en una vida de santidad, es porque no estamos siendo confrontados ante su presencia, lo cual evidencia, estamos profundizando tanto en buscarlo a través de su. Vemos otro aspecto, es cuando ve la presencia de Dios. 1 27 y 28. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios.
Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Entonces aquí vemos lo mismo. Cuando vi la gloria de Dios, me postré sobre mi rostro. Quizá nosotros no estamos cambiando porque no estamos viendo a Dios, porque no le buscamos como debemos. Volvemos al Salmo 26. Escudriñame y pruébame, júzgame. ¿Ven ustedes cómo todo está ligado? Otro pasaje que nos muestra esto es Juan, el apóstol, cuando está en el Apocalipsis, capítulo 1, 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Entonces, ven ustedes, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Realmente te impacta tu palabra? ¿No la misma Biblia nos dice en el Salmo 138:2, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas? Pero no omitamos el uno. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Entonces, volvemos a Isaías. Al ver Isaías al Señor y escuchar la alabanza de los ángeles, Isaías se dio cuenta de que era un pecador, sin la posibilidad de satisfacer por sí mismo el nivel de santidad establecido por Dios o que se requiere para tener esa relación con Dios. Y nosotros, gracias a la obra de Cristo, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué tan vivo o qué tan libre es el Espíritu Santo dentro de ti para poder mostrarte las verdades de Dios? Tu grado de obediencia hace que su voz sea más clara cada día. A eso se refiere este pasaje que dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga. Este es el camino, andad por él. Y no echéis a tu mano derecha ni tampoco torzáis a tu mano izquierda. Es ahí cuando el Espíritu Santo tiene libertad en tu vida. Pero si te estás resistiendo a su voluntad y se está resistiendo, le estás apagándolo. Y entonces vamos al pasaje de, si no hicieres conforme a esto, en secreto llorará mi alma. El pasaje de Jeremías que acabamos de ver. Dios nos ha dado todo en Cristo. ¿Y qué tanto lo apreciamos nosotros? Entonces, volvemos al pasaje de Isaías. Cuando los labios de Isaías fueron tocados por el carbón encendido, se le dijo que sus pecados habían sido perdonados. Cuando nosotros nos convertimos, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido perdonados y que somos hijos de Dios. Por eso volvemos a 2 Corintios 5:17. El amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa a vivir para Él, ¿no? El carbón no fue en sí lo que lo sanó, sino Dios. El carbón es un emblema, una, un símil de la obra purificadora, un simbolismo, mejor dicho, de la obra purificadora de Dios. No fue el carbón lo que lo limpió, sino Dios. Y aquí estamos hablando de la purificación espiritual para el servicio especial al Señor, no de la salvación, sino para la obra del servicio. ¿Ustedes creen que todo lo que la iglesia está viviendo actualmente es nada más así? ¿Que Dios se goza en que suframos? No, Dios está preparando a la iglesia para arrebatarla.
Pero mientras llegue ese día, Él quiere que demos testimonio de Él. ¿Cuál fue el fracaso de Israel? El objetivo de crear la nación de Israel, aparte de que fuera el Mesías, que era lo más importante a través de ellos, que viniera el Mesías, era dar testimonio al mundo de Dios, de la gloria y de la gracia de Dios. ¿Y qué hizo Israel? Puras cosas que hicieron que los enemigos blasfemaran su nombre. Entonces, cuando Dios toca a Isaías, cambió su vida. No importaba qué tan difícil fuera o sería su tarea. Isaías dijo, he aquí envíame a mí, porque Dios le había dicho, ¿a quién enviaré? He aquí envíame a mí. ¿Qué es lo que ocupa tu mente en la actualidad? Si por tu mente pasan muchas cosas menos tu cargo por las almas, tu amor por los perdidos, algo anda mal. Estás viviendo en una visión equivocada. Sí, ya lo hemos dicho en este estudio mismo. Los problemas a veces son muy difíciles, pero son para que pongamos los ojos en Jesús. Son para que crezcamos en santidad. Entonces, cuando Isaías ve la gloria de Dios, y Dios le dice, ¿a quién enviaré? Envíame a mí. ¿Qué tan dispuesto estás tú? A lo mejor tienes que renovarte y recapitular tu vida, reconocer que has estado equivocado. Volvemos al Salmo 26. Júzgame, Dios, ¿no? Pero Isaías le dio la respuesta correcta. Una evidente disposición humilde y confianza plena en Dios del profeta. ¿Y qué? ¿No sufrió Isaías? Recuerden, fue aserrado, lo cortaron con una sierra. ¿No sufrió Jeremías? Vivió solo casi 30 años, porque lo desechó Israel, su familia y todos. Lo quisieron matar porque decía la verdad. Hay un costo de seguir a Cristo. El costo es el mundo. Por eso Dios te dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y tú dices, no, pues yo no amo al mundo. Pues ve tus acciones, ve la filosofía de tu vida, ve por qué vives. Nada más. Ahora, aunque Isaías estaba al tanto de su pecado, siendo hombre inmundo de labios, estaba disponible para Dios. Dios quiere corazones dispuestos. Y cuando hay un corazón dispuesto, Él purifica y limpia para que seamos usados por Él. Todo pámpano que me lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. ¿Sí? Así de simple. Pero algo muy importante es lo siguiente. Antes de que Isaías pudiera cumplir la tarea para la cual Dios lo estaba llamando, fue necesario que experimentara el doloroso proceso de limpieza. ¿A qué te suena esto? Son las pruebas que estamos viviendo. Entonces, nosotros debemos estar limpios como Isaías. Debemos recapitular nuestra vida, juzgar, pedirle a Dios que nos juzgue y escudriñe nuestros pensamientos, confesar todos aquellos hechos inicuos y pedirle que nos ayude a cambiar. Recuerden que cuando hay un verdadero arrepentimiento hay cambio de mente. Si tú confiesas y pides y sigues en lo mismo, no te has arrepentido, entonces tienes que ir más profundo.
como Isaías, ay de mí que soy muerto. Tenemos que someternos al control de Dios por completo antes de responder a su llamado de hablar en su nombre. Porque si no, las presiones te van a hacer claudicar. ¿Cuántos no han comprometido sus convicciones por presiones, por no perder a su familia, por ejemplo, por no perder una posición o un trabajo y comprometen sus convicciones? Por eso volvemos a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ve? Sí, quizás sea dolorosa la purificación, pero es necesaria para representar a Dios. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. ¿Estás realmente siendo enviado? ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? Entonces tienes que aceptar el proceso de purificación que Dios está llevando a cabo en tu vida. Tienes que cambiar de todas aquellas cosas que te están impidiendo crecer. Tienes que ser primero honesto y transparente con Dios. Ir ante su presencia y decirle, Dios, ¿qué hay en mí que me impida estar más consagrado? Volvemos al Salmo 26. Júzgame, oh Dios. He andado delante de ti, cuando menos ha sido tu intención, no lo dudo, pero quizá necesites una vida más profunda para ser más eficaz o eficiente en el llamado que Dios le ha dado a su iglesia, que nos haya dado a ti y a mí. No importa cuántos seamos en nuestra iglesia, Dios no le impresionan las cantidades. Hay iglesias llenas de personas y están llenas de falsos creyentes porque les dicen lo que quieren oír. Pero como Jeremías, como Isaías, cuando se dice la verdad, no eres tan popular. Pero con 12 apóstoles, Dios evangelizó al mundo. Y 13 Pablo como un abortivo. Porque recuerden que Matías sustituyó a Judas Iscariote. A Dios no le impresionan las cantidades, sino la calidad. Que tú quieras vivir para Cristo es lo importante. Que ames tu iglesia y que ruegues porque nos mantengamos puros y santos y en la sana doctrina es lo importante. A final de cuentas, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Y el día que estemos ante su presencia, se manifestarán las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuál es tu verdadera intención? Vamos a dejarle aquí. Padre bendito, te damos muchas gracias por este estudio.
Esperamos, Padre, que este estudio haya surtido el efecto en los corazones de todos y nos lleve a anhelar llevar una vida más profunda, una vida de mayor santidad, nos prevenga de todas aquellas cosas que nos impiden crecer. Haznos conscientes de cualquier ídolo que esté en nuestra vida, Señor, que está impidiendo que tú gobiernes plenamente nuestra vida. Ayúdanos a identificarlo para desecharlo. Enséñanos a amar tu santidad para que abominemos cualquier ídolo que nos impida esa vida y que tu voz pueda ser cada día más clara en nosotros, que la voz de tu espíritu sea, esté más presente en la vida de cada uno de nosotros. Haz, Padre, que como prioridad de nuestra vida esté el servirte y cumplir la obra para la cual nos has encomendado. Es lo más importante en nuestra vida, no un prestigio, no un reconocimiento, sino, Señor, gloria a tu nombre es lo que queremos dar, nada más. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Haz que menguemos en nosotros mismos para que Cristo crezca en nosotros, Padre, y santifica, purifica y limpia nuestra iglesia. Mucho te rogamos por los padecimientos que muchos estamos teniendo, o todos, porque todos estamos siendo probados. Fortalécenos, Padre, y haz que siempre pongamos los ojos en ti y que confiemos en que todo lo que tú permites es para purificarnos, santificarnos y limpiarnos para que seamos instrumentos útiles en tus manos. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.